Un saludo para todos, mi nombre es Diana Marcela Pérez Martínez y soy integrante de la Oficina de Gestión Cultural y Territorial del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Les damos la bienvenida a Cultura en Movimiento. Para el día de hoy, en Cultura en Movimiento, vamos a estar conversando alrededor del poder de la cultura. Vamos a generar reflexiones alrededor de las acciones y desafíos que tiene la cultura en la actualidad en medio de la emergencia sanitaria desde lo local. Para el encuentro de hoy en Cultura en Movimiento vamos a tener 3 momentos distintos. En el primero vamos a estar hablando sobre el Plan Municipal de Cultura y su eje estratégico número 2, desarrollo del ciclo sociocultural. Para el segundo momento vamos a ver los testimonios de 3 procesos artísticos del municipio y cómo han venido desarrollando su quehacer en esta época de pandemia. Y para el tercer momento nos vamos a encontrar con estos procesos desde el instituto y desde estos procesos hablar de sus acciones y desafíos que tenemos en este momento la ciudadanía cultural respecto a toda la situación actual. El Plan Municipal de Cultura 2016-2026, El Carmen de Viboral, un territorio para el buen vivir, propone dentro de su parte diagnóstica toda una contextualización histórica alrededor de los procesos artísticos en el municipio. Además de esa contextualización, describe cuáles son esas áreas artísticas que más tienen incidencia dentro del municipio. Las artes plásticas, las artes escénicas, danza, teatro, música, la literatura y entre otras son las que hacen presencia acá en el territorio y tienen incidencia con la comunidad. Es en base a esto que se propone dentro de la parte técnica un eje estratégico alrededor del desarrollo del ciclo sociocultural, creación, formación, producción, circulación y apropiación social. Dentro de los procesos artísticos que se han dado históricamente en el municipio alrededor del desarrollo del ciclo sociocultural se encuentran, por ejemplo, desde los procesos de formación, la Escuela de Artes del Instituto de Cultura. Desde los procesos de creación, algunos de los grupos artísticos del municipio se dedican exclusivamente a producir y a crear sus obras para entregarlas al público. Desde los mismos procesos de circulación encontramos algunos como por ejemplo el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble o incluso el Viboral Rock, además de otros procesos alternos a la institucionalidad como por ejemplo el Festival Municipal de Teatro Carmentea. Otro de los procesos que forma parte del desarrollo del ciclo sociocultural es el de producción. Estos procesos permiten que esa obra o producto artístico que va a llegar a la comunidad llegue de mejor manera en cuanto a recursos técnicos, en cuanto también a recursos creativos. Fortalece la obra de arte para poderla presentar y que llegue directamente al espectador de una buena manera, que sea interiorizada por el espectador a través del artista. Por último, dentro del desarrollo del ciclo sociocultural encontramos la apropiación social. Esto refiriéndonos al impacto que un producto o una obra de arte puede tener en el espectador o en la comunidad que lo recibe. Estamos hablando de la identidad cultural local, pero también estamos hablando de esos nuevos procesos que se generan a partir de ese impacto que está generando una persona o un grupo de artistas. Este tal vez es uno de los procesos más importantes del desarrollo del ciclo sociocultural, porque no es algo que se cierra, es algo que sigue girando. A partir de la apropiación se generan nuevos ciclos y se generan nuevos procesos artísticos dentro del municipio que permiten la continuidad y la sostenibilidad de la cultura y del arte local. Para el segundo momento de Cultura en Movimiento vamos a conocer los testimonios de 3 procesos artísticos del municipio. El primero de ellos es la Escuela de Música Amimbré. Están enfocados en la formación musical con jóvenes, niños y adultos. El segundo de estos procesos son Teatro Estudio, un proceso muy nuevo que está enfocado a la creación alrededor de las artes escénicas, pero también a incentivar otros procesos de creación en la comunidad. Y el último de estos procesos es la Corporación Escuela Ballet House, que están enfocados a la formación, pero también la creación alrededor de la danza contemporánea, pero esencialmente del ballet.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Como tú decías, mi nombre es Marta. Hago parte del desarrollo musical de la Escuela de Música Mimbre, acá en el Carmen de Viboral. Este proceso nace inicialmente como una inquietud profesional a través de Juan Carlos, que es mi compañero, mi esposo, y que ambos desarrollamos la actividad musical a nivel profesional, somos licenciados. Entonces quisimos empezar a tener ese contacto con la comunidad de una manera muy aleatoria, no era algo muy establecido ni muy público. Luego, por algunas experiencias en nuestros trabajos y visibilizando nuevas oportunidades, nos arriesgamos en el año 2016 a comenzar como a entrarnos más en la comunidad. Ya en el año 2018 creamos la Escuela de Música de manera institucional, hicimos pues como toda esa parte de legalidad que nos constituye como una escuela privada. El propósito fundamental tiene que ver lógicamente con facilitar espacios para la formación musical, específicamente en el Carmen de Viboral y en la región, ¿cierto? Entonces, digamos que hacia eso va fundamentada la experiencia. Bueno, Amimbre como tal, inicialmente Amimbre empezó como un nombre de un grupo que teníamos, ¿cierto? Un grupo musical, y de ahí adoptamos la posibilidad de tenerlo como, ya cuando surgimos en el 2018 como escuela, de tomarlo. Amimbre viene, para nosotros significa voluntad flexible. El mimbre, que significa pues toda la parte artesanal, lo flexible del mimbre, y la digamos, esa letra en sánscrito que significa voluntad. Entonces eso nos llama mucho la atención porque el trabajo de alguna manera está enfocado hacia allá, a que de alguna manera la comunidad se ha venido acercando y es un trabajo que se hace muy flexible en el buen sentido de la palabra, donde las personas se sientan cómodas, los niños sobre todo, que queremos darle un buen énfasis al proceso musical con los niños a partir de los 3 años y dar una formación muy integral, que no solamente toque la parte musical, sino conectarnos con este espacio que tratamos de que sea muy cálido, muy cercano a los niños y a las personas, donde trabajemos la parte emocional, donde por supuesto la parte intelectual que se trabaja en lo musical y ya la parte corporal como tal, el desarrollo que tenemos frente a la música. Bulto de sal. Hace tiempo vivía un hombre que tenía mala suerte, la peor de las suertes. Tenía tan mala suerte que en los pocos días de verano, cuando salía de su casa, una nube venía a situarse sobre su cabeza y se ponía a llover solo para él. Todos sus conocidos, porque amigos no tenía. Tal era su suerte, lo llamaban bulto de sal, lo que con el uso se había convertido en su nombre, bulto de sal. Nosotros nos llamamos teatro estudio precisamente porque eso es lo que nos interesa estudiar, ¿cierto? Digamos que con la experiencia que tenemos los compañeros trabajando pues en otro grupo, creo que llegamos precisamente como a ese consenso, que queríamos estudiar, hacer de otras maneras, ¿cierto? Entonces digamos que un poco esa es la búsqueda, queremos explorar otros lenguajes, no solamente con las dramaturgias, sino también con las maneras de estar en el espacio, con los elementos, con los lenguajes, con las técnicas, entonces digamos que un poco es eso, ¿cierto? Nos interesa mucho hacer lo que no habíamos hecho, y no porque esté mal, sino porque precisamente el haber hecho eso nos permite caminar otros caminos, ¿cierto? Recorrer otros caminos. Entonces digamos que eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Y las dramaturgias propias, porque definitivamente sabemos que hay talento y que lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en la primera obra que fue el Monte Calvo, que es una de las obras más montadas en Colombia, de un autor colombiano, tenemos Los Polis o ¿Quién mató a María? En estos momentos estamos haciendo la tercera obra que también se está escribiendo desde el grupo y precisamente en esta pandemia yo ya escribí otra obra también un poco como alrededor de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces digamos que el grupo en estos momentos tiene tres
dramaturgias propias, ¿cierto? Que están hechas y escritas para ser montadas por nosotros, porque precisamente nos interesa eso, ¿cierto? Nos interesa explorar otros lenguajes y bueno, se supone que el arte tiene que traducir a su época, ¿cierto? Decía Antonin Artaud, y efectivamente es lo que queremos también, y qué mejor que con el propio lenguaje, ¿cierto? Lo que no significa que Teatro Estudio no vaya a montar a Shakespeare o a los clásicos, que también seguramente lo vamos a hacer, pero en estos momentos la búsqueda es precisamente eso, de unos lenguajes más locales, ¿cierto? Unos lenguajes más propios que nos permitan contarnos también. Pregúntale qué puedo hacer para no estar tan triste. Ballet House es una escuela de ballet y de danza, principalmente de ballet. Tenemos 3 años, ya vamos a ajustar con este el 4º, en el Carmen. Es una escuela formada por bailarines, pues los directivos son pedagogos, bailarines egresados profesionales. Y tenemos otras personas del Carmen también, esos de Medellín, tenemos otras personas del Carmen que se han sumado al proyecto. Se llama Ballet House porque empieza a ser, cuando te empiezas a involucrar tanto con el arte, empiezas a pasar mucho tiempo a pensar en términos de arte, de danza, más específicamente, y pues a entregar de alguna forma tu vida aquí, a pasar tu vida aquí, entonces se va volviendo también tu hogar, entonces por eso el nombre Ballet House. Por último, queremos invitarlos a que nos acompañen a un conversatorio de estos 3 procesos con el Instituto de Cultura. Vamos a estar reflexionando alrededor de los desafíos y acciones que tiene la cultura en esta época de pandemia. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Cultura en Movimiento. Como ya nos explicó Diana, vamos a conversar sobre el poder de la cultura, cultura en tiempos de pandemia. Hoy nos acompaña desde la Escuela de Música Mimbré Marta Pérez, desde Teatro Estudio Santiago Montoya, desde Ballet House Luisa Muñoz y representando al Instituto de Cultura Edwin Correa. Bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica de esta sesión. Le pedimos a personas de la comunidad del sector cultural que nos enviaran unas preguntas que quisieran que respondieran estos espacios relacionados con el tema de la pandemia y pues de los procesos artísticos y culturales. Entonces vamos a ver una serie de preguntas y las vamos a ir respondiendo por rondas. Pero también hemos preparado un material para ustedes sobre el aporte de cada uno de estos espacios, sobre ese regalo que le hacen los espacios y los procesos culturales al municipio del Carmen de Viboral. Entonces lo primero que vamos a ver es ese aporte del espacio Teatro Estudio a la cultura del Carmen. Explorar como otras cosas que no se han hecho en el Carmen con el teatro, ¿cierto? Digamos que venimos de una escuela que es Teatro Tespis, que es donde crecimos todos y que es como la que ha sido como la escuela de todo el Carmen pues en el teatro, ¿cierto? Fueron los primeros que tuvieron escuela de teatro, entonces también como chévere, ya que estamos alimentados de esa escuela tan bonita que es Tespis, pues hacer otras cosas diferentes a las que ya hemos hecho, entonces es como la idea, estudiar otras posibilidades. Aparece tan a menudo en los cuentos, este era un pobre lobo hambriento, todo pellejo y hueso. Yo estudié cocina, entonces tenía pues como un proyecto muy personal y bueno, ya con los muchachos en el grupo se dio que era como hacer una experiencia de mezclar el teatro con la música y la cocina. Entonces la posibilidad para hacer eso fue el montaje que hicimos del Monte Calvo, que fue una obra sobre la que yo me basé para hacer una receta. Entonces la idea era que la gente viniera a ver teatro, a ver la obra y luego de la obra salir aquí al bar y comer todos juntos un almuerzo. Entonces yo hice una receta basándome como en la comida que se hizo en la Guerra de Corea, que es de lo que trata más o menos la obra, ¿cierto? Que es un personaje que estuvo en la Guerra de Corea y vuelve pues ya todo loco
Entonces yo me fui como a averiguar qué platos típicos había en Corea y me di cuenta que una de las sopas más típicas de allá que aún se consume se inventó en la guerra, precisamente en esa guerra donde ese personaje combatió. Entonces era una sopa como de basura, ¿cierto? Se llama sopa de basura. Buda de Jigae se llama. Entonces era una sopa que hacían a base de pimientos muy picantes y le echaban las sobras de comida que se encontraban por ahí, enlatados de los soldados estadounidenses, salchichas, pedazos de jamón, pedazos de carne. Y eso fue como una comida que se conservó en toda la guerra y después de la guerra con eso se alimentaron en Corea. Entonces era como la idea también, ¿cierto?, de que cada obra tenga una receta para que haya una experiencia, no solamente de venir a ver la obra y ya, sino que también haya como otro contacto con el público también, que el público venga y charle un rato alrededor de la obra y por qué no comiéndose como algo muy original de la obra. Al cabo de un trecho, Bultoesal pasó frente a una casa donde había una joven que, con la mirada clavada en el suelo, no paraba de sollozar y sollozar. En este momento los invitamos a iniciar con el espacio de discusión, entonces vamos a empezar a ver las preguntas que hicieron los integrantes de la ciudadanía para tratar este tema del poder de la cultura en tiempos de pandemia. Vamos a ver entonces la primera pregunta, que es de Rosa Gómez Zuluaga. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias al Instituto de Cultura por esta invitación. Mi nombre es Rosa María Gómez. Yo soy docente de cátedra universitaria en áreas de cooperación internacional, de formulación de proyectos, asuntos culturales. Tengo como un proyecto personal una plataforma que se llama Pueblos en Red, donde estamos pues un grupo de profesionales con esta herramienta que procura intervenir en temas de cooperación internacional y de inserción pues internacional de los territorios y de los agentes pues públicos, privados, pensando en el desarrollo sostenible, en aportar con ello un poco a estos procesos. Yo creo que si algo ha cambiado en este tiempo ha sido pues, la cultura, desde la dimensión, lo hablo desde la perspectiva de la cultura como lo cotidiano, como todo eso que ocurre en el territorio, todas esas creencias, los conocimientos, los comportamientos, las acciones que hacemos como en colectivo, el relacionamiento, la vida en familia, pues la relación con la institución, la relación con la escuela, con la salud, o sea, todo eso que es precisamente componente de lo que somos como cultura, creo que ha sufrido bastante cambio con estas nuevas condiciones que hoy tenemos. Si como cultura hemos cambiado, si como cultura el territorio cambió, porque obligatoriamente nos cambiaron las maneras de habitarlo, de vivirlo, entonces también la gestión cambia, porque la gestión cultural tiene que ver con esa acción frente a las necesidades, a los problemas y a un contexto propio que reclama esas acciones para que esos cambios que requiere la comunidad pues puedan ir llegando. Entonces la pregunta y la reflexión a la vez es, bueno, ¿qué venimos haciendo? ¿Qué vienen haciendo ustedes frente a esta exigencia que impone la pandemia y que sobre todo ha trastocado totalmente nuestra vida en el territorio? Ya no somos los que éramos, ya no hacíamos lo que hacíamos. Entonces la gestión cultural como acción
dentro, con y para la cultura, también tiene que saber leer eso y acoplarse. Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo han hecho y cómo lo van a abordar y cómo lo están abordando? ¿Qué herramientas? ¿Bajo qué marco de análisis están pensándose ese hacer, ese qué hacer? Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, esta fue la pregunta de Rosa. Cada una de las personas y de los representantes que están acá con nosotros va a tener un tiempo, pues igual para responder esta pregunta. También los invitamos a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live a que hagan sus preguntas para que las podamos responder después de las primeras 3 preguntas que tenemos preparadas para el conversatorio. Vamos a empezar entonces con Teatro Estudio. Santiago. Bueno, muchísimas gracias Laura, al instituto pues por abrir el espacio para expresar nuestra opinión acerca de lo que viene pasando con esta situación a nivel mundial y que viene tocando tan directamente a la cultura. Bueno, si bien como dice Rosa, la cultura ha venido cambiando debido a esta dinámica, yo creo que más que cambiando, ha ido como develando una serie de falencias dentro del sistema, ¿cierto? Dentro del sistema de salud, dentro del sistema cultural, los sistemas de transporte, los sistemas familiares, ha ido mostrando que, bueno, cosas que ya sabíamos, ¿cierto? Que no funcionaban bien, pero que inclusive en esta época que uno creía que hay más tiempo para reflexionarlas, para invertirles como el tiempo, el análisis, pues no funcionan para nada bien. Pues en el caso de la cultura, creo que esto se ha visto en nuestro caso, creo, en un relacionamiento de las instituciones independientes con el Estado. ¿Cierto? Ha habido un cambio y ha habido una resistencia creo que durante muchas décadas, o creo que durante toda la vida, a que haya como un funcionamiento, digamos, ideal de esta relación para sostenernos en las dificultades. Ha habido un cambio muy grande en algo que desde Teatro Estudio nos interesa mucho, y es el modo en cómo nosotros nos relacionamos con nuestros espectadores. Pues a nosotros con esta pandemia nos mocharon las 2 paticas y las manitos. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestro trabajo viene siendo la relación directa con el espectador. Y digamos que en este momento eso no se puede dar y muy probablemente no se va a poder dar durante mucho tiempo. Nosotros, como hemos venido afrontando eso, creo que como lo ha estado tratando de hacer todo el mundo, por medios virtuales, que nosotros como corporación que apenas estamos empezando, digamos que es un lenguaje un poco desconocido para nosotros porque no está dentro de no ha estado dentro de nuestros intereses, ¿cierto? Nuestro interés principal siempre ha sido la interacción con el público, el verlo ahí, que ellos nos vean a nosotros, ha sido una gran dificultad. Hemos abordado eso en asocio con la empresa privada para poder llegar a los hogares por medio de las redes, con un proyecto que nosotros denominamos El Encuentro y el Reencuentro, y cuentos y relatos de oro. Hemos tratado de hacerlo por ahí y desde la gestión quisiera creer que esto cambió, que hubo un cambio con esto, pero definitivamente no ha habido ningún cambio. Vuelvo, insisto, la relación con las entidades del Estado es difícil para
ayuden a estas propuestas independientes para seguir subsistiendo. Bueno, en cada una de las preguntas que vamos a responder vamos a tener un orden distinto también como para tener equidad en el tema pues de responder y hacer un desarrollo quizá más elaborado. Entonces, como segundo va a estar el Instituto de Cultura. Edwin. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a todos como los que en este momento nos están escuchando o nos están viendo en sus casas. Bueno, no, yo creo que incluso con lo que venía diciendo Santiago y con lo que preguntaba también Rosa alrededor de la gestión de la cultura, para el Instituto de Cultura implicaba un cambio muy grande, en el sentido en que, por ejemplo, en la forma de financiación de los procesos culturales se ha transformado completamente. Eso, digamos, derivado de una transformación que se da en todo el Estado. La capacidad de recaudo del Estado ha disminuido, ¿cierto? Por la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria, la capacidad de recaudo y de recursos y los recursos que se tenían proyectados para la financiación de muchos procesos se han disminuido. Entonces nosotros hemos tenido que buscar nuevas formas de acceder como a esos recursos. Y eso nos ha implicado que digamos que ha traído, si se quiere, un beneficio y es pensar en la consolidación de muchos de los procesos, ¿cierto? Entonces desde ahí, por ejemplo, si bien fue una dificultad lo que y significó el tema de suspender por un tiempo el funcionamiento de la Escuela de Artes, para este momento lo que estamos es consolidando y estructurando mucho mejor el proceso, buscando consolidarlo a través de políticas públicas. Nuestra proyección en este momento es pensar en presentar un acuerdo municipal que permita garantizar esos procesos, ¿cierto? Y lo mismo así con un montón de procesos que tenemos desde el Instituto de Cultura. O sea, la forma en la que se hacía la financiación era a través de recursos corrientes de libre destinación y esto lo que nos ha permitido identificar es digamos una fragilidad que tenía la cultura en términos de su gestión, que en condiciones normales, digamos por la capacidad de recaudo que tenía un municipio como este, se hacía un proceso de financiación pues como mucho más libre con el administrador de turno y dependía de su voluntad política, y dado que es un proceso que tiene tanto reconocimiento como es el proceso cultural del Carmen, digamos que había una disposición grande hacia eso. Ahora, digamos, eso se ha puesto en jaque, se han presentado algunas dificultades, entonces nuestra intención, y eso es lo que hemos venido repensando, es hacia eso, hacia consolidar muchos de los procesos para poder mejorar nuestros procesos de gestión. Y por el otro lado también ha significado una oportunidad de dinamizar otros elementos del Plan Municipal de Cultura que hasta el momento no habíamos pensado o no habíamos podido empezar a desarrollar claramente y proyectar de una mejor manera. Incluso esto mismo, la comunicación, un poco también lo que decía Santiago, nos ha implicado a nosotros pensarnos también desde la virtualidad, pero pensar una virtualidad acorde a esas dinámicas, también acorde a un territorio, y a eso les hemos hecho varias apuestas. La primera es justamente iniciativas como esta, generar espacios de reflexión para pensar la cultura, para pensar cómo los gestores culturales del municipio tienen nuevas iniciativas, cómo están gestionando sus procesos, también poder visibilizar los espacios de participación ciudadana como el Consejo de Cultura, el CTP, en fin, poder posicionar de mejor manera y lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, bueno. Y también lo otro que nos ha implicado es el tema de la radio, por ejemplo, que esto fue una gran oportunidad, si se quiere, que nos dio, digamos, esta emergencia, nos implicó gestionar, cómo podemos llegar a esas otras personas a las que nos podemos llegar a través de la virtualidad, la radio, y desde ahí poder generar procesos de apropiación de la identidad cultural carmelitana. Entonces, digamos que ha implicado un reto, pero también ha traído unos beneficios y ha traído otras formas de pensar la gestión de la cultura. Bueno, invitamos a todos los que nos ven a comentar, a preguntar. Al final de estas 3 preguntas que tenemos preparadas podemos retomar sus ideas y también sus preguntas. La idea es que se involucren con este proceso y que nos ayuden a analizar cuál es el poder de la cultura justamente. Entonces, ahora sigue la Escuela de Música Mimbre. Marta. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias a todos los que han hecho posible este momento. Y gracias a Rosa también por la pregunta. He estado tratando aquí de escuchar como un principio básico de la música y que creo que tiene que ver con todas las artes, ¿no? Y este momento en el que estamos ahora todos inmersos tiene que ver con eso, con escuchar. Entonces,
yo les digo que básicamente AMIMBRE no ha parado. No ha parado porque lo que ha tratado es de interpretar, es escuchar, ¿cierto? En un momento llega la impresión de decir, bueno, hay que cerrar, y escuche, vamos a escuchar qué quiere decir eso. Entonces surge, bueno, nos dan una oportunidad, necesitamos planear, organizar, ver cómo estamos. Luego nos dicen, ve, el Estado está promoviendo formas de participación, escuche. Hemos tratado también de participar ahí, de vernos en esas maneras de participación. Luego dicen, no, pues es que de pronto es posible otras maneras de comunicarnos con los estudiantes, los padres de familia, la gente cercana, y también tratamos de escuchar. Luego nos dicen, no, pues es que puede que usted sacando un protocolo y organizándose pueda hasta reabrir. Escuche, haga ese protocolo y reabra. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que lo que hemos tratado es interpretar y pulir esa escucha. Cuando escuchaba también ahorita a Rosa, y hay una palabra muy de moda que tiene que ver con la gestión, y esta invitación tiene que ver con la gestión. Indudablemente nosotros en AMIMBRE y personalmente la llevo a esa necesidad que hay de gestionar interiormente para poder dar una respuesta exterior. Y desde ahí creo que para nosotros el ejercicio ha construido un puente para seguir construyendo. No quiere decir que no hayan dificultades, las hay como para cada uno de nosotros. Desde el comienzo de todo esto, incluso llega con un cambio administrativo, de localidad. Eso es una cosa grandísima para interpretar, porque es que es algo muy nuevo para todos. Ahora, la cuestión sería cómo puedo yo, como institución, como persona, como individuo, dar respuesta, ¿cierto?, a esa nueva manera de escuchar. Entonces es desde ahí que nos hemos movilizado y creo que continuaremos pues ahí en esa intención de escuchar lo que está pidiendo el entorno, lo que pide el movimiento para podernos acoger a ello. Ahora vamos a escuchar a Ballet House. Luisa. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, en Ballet House seguimos en resistencia, creo que esa es la palabra para todos en estos momentos. Esta pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos a todos en nuestra humanidad y ha modificado muchas maneras. Dentro de eso hemos tenido que implementar algunas estrategias como medida para esta nueva situación que nos es extraña, a la que apenas estamos entendiendo y a la que apenas nos estamos habituando. Nosotros hemos hecho transformaciones físicas, convertimos el espacio de clase en un espacio escénico. Teníamos un proyecto a desarrollar este año de espacio concertado, de proyección. Hemos seguido trabajando en él, lo mudamos a la virtualidad. Habíamos pensado en invitar a otros grupos para hacer como un intercambio cultural entre el Carmen y otros lugares geográficos. Ahora estamos trabajando con las estudiantes más grandes que llevaban más rato en el proceso, haciendo las obras, remontando las obras que ya teníamos diseñadas, rehaciéndolas y proyectándolas, montándolas en la plataforma. Con eso, en la plataforma digital que desarrollamos, teníamos ese proyecto planteado en una velocidad distinta, pero se ha ido acelerando debido a la nueva circunstancia. Esa plataforma es ballethouse.org, los invito a visitarla de hecho. Ahí tenemos tres proyectos alojados. El primero es la sala digital, que es donde programamos la parrilla, ¿cierto? Pues tenemos la parrilla montada y programamos las obras, la presentamos 24 horas, es el sistema, 24 horas está en línea y luego ya la desmontamos. Es como una opción también para pues ayudar un poco a los carmelitanos a pasar
su tiempo extra en casa, pues como en familia. Tenemos otro proyecto que es el laboratorio de danza digital, donde alojamos entrevistas, las percepciones que tienen las bailarinas, cómo se desarrollan los procesos. Es como un detrás de cámaras de los montajes y de los procesos creativos. Y tenemos una investigación en el momento que se está desarrollando que trata de recoger la historia de la danza más o menos a partir de los 80, ¿cierto? De traer, de recoger la historia, de recabar como dentro de lo que había y de pensarnos desde ahí también, desde la historia, porque pese a que nos estamos enfrentando a una cosa muy nueva, también seguimos teniendo como esa historia que nos conforma, que nos constituye y que nos hace sentir pertenecientes de algo. Entonces estamos trabajando sobre eso y mirando cómo a partir de ahí también seguimos proyectando el futuro, con idea aún de futuro. En eso estamos. Bueno, entonces acá termina la primera ronda de preguntas. Nuevamente invito a todas las personas que nos están viendo, que se conectaron a este Cultura en Movimiento, que dejen sus comentarios, sus dudas. La idea es que podamos construir entre todos este diálogo, entonces anímense, los vamos a estar leyendo. Y entonces, para pasar a la siguiente pregunta, primero vamos a ver un video que habla sobre la Escuela de Música Mimbré y cómo se relaciona con la comunidad y cuál es su aporte a la cultura del municipio. Dentro de la estructura de la Escuela de Música, nosotros hemos creado unas dimensiones de trabajo que nos identifican y son nuestra ruta de navegación. Entonces, hablando específicamente de lo que tiene que ver con el aporte a la comunidad, hay una dimensión que hemos llamado específicamente así, cultura, comunidad. Durante este tiempo, la interacción fundamental, lógicamente, es en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ofrecemos a la comunidad talleres continuos en toda la línea musical que tenga que ver con cuerdas frotadas, con iniciación musical, con programas de estimulación, instrumento, tenemos grupos de proyección, grupos que están haciendo proceso como tal, y ese es un primer aporte. Un segundo aporte tiene que ver con la interacción a través de los planes y programas que se establecen desde lo local, lo departamental y lo nacional. ¿Qué puedo así contarte como a grosso modo? A nivel nacional hemos participado en convocatorias de estímulos, a nivel departamental fuimos ganadores de una de las convocatorias para conciertos didácticos en el departamento y a nivel local también hemos tenido participación a través de los encuentros pedagógicos que anualmente se realizan como un ejercicio, por un lado, de poder compartir con la comunidad en qué vamos, ¿cierto? Y por otro lado, como tiene el carácter de encuentro pedagógico, siempre hay un eje central que queremos hacer visible a toda la comunidad. Hemos entrado en diálogo con diferentes instituciones privadas para también fortalecer procesos culturales aquí en el Carmen y en la región. Hace poco terminamos un proyecto en el que estuvimos trabajando con la alcaldía del municipio de Río Negro haciendo un programa a nivel de primera infancia, todo con contenido musical. Y bueno, esa es nuestra perspectiva de trabajo, que la música sea el eje central para desarrollar diferentes propuestas. La siguiente pregunta viene de uno de los jóvenes que ha acompañado el proceso cultural del Carmen y el Instituto de Cultura durante un largo tiempo. Él se llama Santiago Toro. Como les decía, pues ahorita invitamos a varias personas a enviar sus preguntas. Obtuvimos estas 3 que vamos a ver hoy, entonces pues veamos a Santiago y la duda que tiene para nosotros. Buenas tardes, soy Santiago Toro Gómez, fui estudiante de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Actualmente me desempeño como músico de cuerdas e instrumentos andinos. Quería preguntar, ¿qué esfuerzos y estrategias está implementando el Instituto de Cultura en este marco de pandemia
para llegar a esas comunidades rurales que no poseen conectividad y cuyo quehacer cultural es importantísimo para el desarrollo comunitario. Muchas gracias. Bueno, como vieron, entonces Santiago invita al instituto a responder esta pregunta, entonces Edwin, adelante. Listo, muchas gracias y pues también muchas gracias Santiago como por la pregunta. Bueno, yo creo que en general lo que hemos venido haciendo alrededor de la ruralidad pues lo podemos dividir como en tres grandes procesos. El primero tiene que ver con, por ejemplo, el programa municipal de estímulos que ha sido la oportunidad y es el medio a través del cual desde el Instituto de Cultura democratizamos el recurso para que se haga gestión de la cultura en los territorios y los procesos independientes del municipio. Entonces, a través de la línea de ruralidad existe la posibilidad y de hecho 2 iniciativas se presentaron y quedaron aprobadas en la categoría de ruralidad para gestionar los procesos culturales y los territorios desde las mismas comunidades rurales, es decir, es la posibilidad de entregarle a la ruralidad que ellos mismos dinamicen la cultura. Y ahí, digamos, tenemos 2 procesos, ambos se están desarrollando en el cañón del río Melcocho, ¿cierto? Eso pues como en principio. Que eso que implicó para nosotros en un momento, podernos acercar de manera más directa, hacer algunas llamadas, antes de que empezara la pandemia o que se empezara pues como todas estas medidas de restricción, tuvimos la oportunidad de estar en una asocomunal presentándoles las categorías, entonces ahí buscamos pues como la forma de articularnos, ¿cierto? Lo segundo tiene que ver con la convocatoria del Día del Campesino, ¿cierto? Eso fue una iniciativa que lideramos desde el Instituto de Cultura para buscar otra forma de conmemorar la cultura campesina en la ruralidad. Yo creo que una de las, digamos, de las demandas del sector cultural alrededor de las fiestas del campesino era justamente esa, darle un nuevo enfoque, buscar otra forma de darle un abordaje a la ruralidad, a la conmemoración de lo campesino. Y estas condiciones dieron esa oportunidad para que pudiéramos cambiar ese enfoque, que lo hicimos a través de un concurso en el que ellos entregaban 3 videos e identificaban y mostraban algunos rasgos de su identidad cultural, ¿cierto? Se pensaban cómo han sido, cuáles son las formas en las que están, digamos, o esas formas de relacionarse en el territorio actualmente y cómo les gustaría relacionarse y qué quieren cambiar, ¿cierto? A partir de esa iniciativa. Ahí es muy interesante porque, por ejemplo, encontramos que con el sector cultural teníamos unas formas similares de entender la importancia de la conmemoración de un espacio como estos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos ya pensando sacar esta iniciativa en el marco de la Asamblea Cultural, alguien lanzó una propuesta muy similar y para nosotros también es valioso tener como esa sintonía con la comunidad alrededor de cómo gestionar los procesos culturales, ¿cierto? Entonces la convocatoria del Día del Campesino pues, es un producto fundamental, se entregaron 3 estímulos, uno de 15 millones, otro de 10 millones y otro de 5 millones para generar dinamización de procesos también culturales, ¿cierto? Ahí es otro elemento pues como muy valioso. Y lo último, digamos, que hemos venido construyendo es podernos repensar también el enfoque de la línea de la Escuela de Artes que está más orientada hacia el tema de ruralidad, que es la línea de cultura y territorio, ¿cierto? Desde ahí este ejercicio que es muy reciente que hemos empezado con el tema de la escuela es poder pensar cultura y territorio, que es la que está en la ruralidad, poder pensar la forma de acercarnos, digamos, con un enfoque que transforme las dinámicas, que no sea solamente que vayan las expresiones artísticas y formativas al territorio, sino que miren esas formas de relacionarse propia y desde ahí generen cambios en la misma comunidad. Entonces eso, una cosa que me olvidaba decir incluso de la convocatoria, que es fundamental para el encuentro, nosotros implicó un aprendizaje de la forma de relacionarnos con la ruralidad. Llamamos uno por uno a todos los presidentes de las juntas de acción comunal, establecimos un número del Instituto de Cultura para poderlo hacer por llamada, que es un poco lo que preguntaba Santiago, cómo están haciendo los que no tienen acceso, a través de celular, pudiéndonos comunicar de manera más directa, y creo que ha significado un aprendizaje, que a partir de ahora, digamos, en un eventual escenario de normalidad, podremos nosotros, digamos, aprender esas formas y podernos mantener una relación mucho más cercana con la ruralidad. Bueno, entonces antes de ir con la siguiente ronda de preguntas, vamos a ver el video de Ballet House y su aporte a la cultura del Carmen de Viboral. Ballet House vino a hacer una pregunta por el cuerpo, por sus prácticas,
por las maneras en las que lo asumimos y especialmente por el cuerpo femenino, por el tipo de población que tenemos, porque regularmente la danza tiene un mayor índice de población femenina. Entonces enfatizamos mucho sobre la pregunta por el cuerpo y especialmente por la pregunta sobre la mujer. Hay una pregunta importante sobre el cuerpo que se desarrolla a través del arte. Es básicamente como lo que nosotros desarrollamos, una propuesta amplia en términos teóricos, conceptuales, oficiosos del cuerpo, y creo que es el mayor aporte que hace dentro de su disciplina o dentro de su esfera particular, dentro de la esfera particular de la danza, y empieza a permear las otras artes, pero desde su pregunta por la corporeidad, por la materia. Bueno, entonces vamos con la tercera ronda de preguntas. Vamos a escuchar entonces una pregunta que tenía preparada el Instituto de Cultura en la voz de nuestro director. El Carmen de Viboral desde hace muchos años ha gozado de un reconocimiento en su proyección cultural basado y sustentado esencialmente en sus procesos de promoción, en sus eventos institucionales. Yo quiero preguntar al grupo participante de este conversatorio en qué sentido, por ejemplo, se viene reinventando esa proyección de la gestión de la cultura en vista de que ese gran reconocimiento del Carmen, que ha sido esencialmente en términos de eventos, no se ha podido lograr, y que su proyección en este caso tiene que tener unos despliegues distintos y seguramente un modo de operar diferente. Me interesa saber de pronto, como en las condiciones que tenemos, cuál es el poder de la cultura en esta época de pandemia, pensando la cultura mucho más allá de su proyección en términos de eventos o actividades artísticas. Bueno, antes de empezar a responder esta última pregunta que preparamos, como les cuento, pues invitamos a varias personas del sector cultural que tuvieran diferentes intereses por procesos artísticos, culturales, de diferentes edades, que se movieran como en diferentes ámbitos culturales, pero entonces recibimos estas 3 preguntas y pues bueno, por eso les cuento esto para animarlos a hacernos preguntas y a comentar en este Facebook Live, para que después de que respondamos esta última pregunta podamos desarrollar las inquietudes que ustedes tienen. Entonces empezamos. Primero, Luisa. Muchas gracias. Ballet House tiene, además de su enfoque proyectivo, un enfoque formativo. En estos tiempos de pandemia desarrollamos también ese otro enfoque, el enfoque formativo. En el momento ampliamos los horarios, tenemos menos personas en la planta instalada por clase, pero seguimos prestando el servicio. Procuramos ser garantistas para nuestros estudiantes. Hemos también dado ayuda a familias que nos lo han pedido, porque pues, económicamente también ha golpeado a la población, entonces hemos mantenido los procesos que llevábamos y creo que eso es como la manera en la que hemos seguido, como digo yo, resistiendo y dando opciones a las personas. Nos hemos mantenido de todas formas en contacto. Cuando eres un formador, empiezas a tener unos vínculos emocionales con los procesos y a relacionarte también de forma simbólica en términos de familia. Estudiantes me escriben, respondo WhatsApps. Siempre procuro tener una mirada muy positiva. Estoy segura de que podemos sobrellevar la situación, estoy segura de que podemos seguir trabajando, tengo esperanza de que lo urgente
no nos cubra, de que la cultura siga siendo un espacio importante, que tenga el valor social que considero yo le pertenece, que, como digo, las otras cosas prioritarias empiezan a invisibilizarla. Nosotros creo que hacemos parte de ese grupo de personas que creemos que al ser humano no lo constituye simplemente sus necesidades básicas, que somos seres complejos, que tenemos preguntas muy profundas en muchas áreas, y que la sensibilidad es parte también que nos constituye, que no es solamente en términos racionales y pragmáticos, sino que hay otras cosas que también empiezan a ser importantes, como te digo yo, los espacios simbólicos, donde empiezas a tener una relación, unos vínculos distintos, y que eso empieza a ser importante y fundamental, y que te constituye como persona, y que en un momento como este empiezas a tener como una forma de desvincularte de las redes sociales que tenías de contacto, y nosotros seguimos siendo en ese sentido un lugar de presencialidad, porque no hemos renunciado 100% a la presencialidad, y un lugar también para seguir como desarrollando esas prácticas corporales que en cierta medida te son restringidas por las circunstancias. Bueno, siguiente a responder es Marta. Bueno, pensando aquí un poquito en las dimensiones con las que venimos estructurando la Escuela de Música, en la parte organizacional hemos continuado el trabajo con el equipo de manera virtual, y bueno, y hay una cercanía, y es que algunos son de la familia, entonces estamos muy cercanos para trabajar, eso no se puede pues como esconder, y es un aspecto a favor y que nos construye muchísimo. En la parte de la formación hubo un quiebre en lo que tiene que ver el acto de la enseñanza, pero seguimos trabajando con los docentes de manera virtual, seguíamos construyendo, encontrándonos hasta que reabrimos. AMIMBRE tiene una característica, y es que nosotros no manejamos gran cantidad de estudiantes. Es uno de nuestros principios para el trabajo. ¿Por qué? Porque consideramos que hacia lo que apunta la formación desde la integralidad que la queremos acoger, grandes grupos no nos lo permiten. Entonces, esto también se construyó en algo a favor, se constituye en algo a favor porque pues, los grupos máximo eran de 4 estudiantes, obviamente con un trabajo intenso desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y ahora lo que estamos haciendo es trabajando las clases personalizadas o máximo 2 estudiantes. Ya para un programa que tenemos, que es el de los niños más pequeños, también interpretando la necesidad actual, con ellos sí hicimos un cese. Incluso hay padres de familia que nos piden que si lo hacemos virtualmente, que incluso algunos quieren regresar, pero sentimos pues que eso amerita sentirlo de otra manera. Desde la parte, hay una pregunta que cuando Jason la hace, pues yo mismo digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto en relación con el evento central de AMIMBRE, que recoge la experiencia anual, que es el encuentro pedagógico, que tiene ese componente pedagógico, y bueno, que sea así un espacio entonces que me permita y le permita a AMIMBRE empezar a sentirse el cómo? Pues porque de alguna manera no lo hemos visualizado, no lo tenemos en este momento pensado, y en esa escucha de la que les venía hablando, en aras de que la institucionalidad nos ha invitado, en aras de que se está dando un movimiento bien distinto, bien interesante, habrá que pensarse cómo trabajar juntos en relación a ese encuentro pedagógico. Pueden suceder cosas bien valiosas. Pues básicamente es decirles que
que para Mimbre el tiempo, todo este tiempo lo que le ha permitido es construir. El área de comunicaciones no ha cesado. Hemos contado con el apoyo de una persona que muy generosamente también ha trabajado con nosotros y que hemos tratado de seguir con ella teniendo ese acompañamiento. El equipo de docentes, nuestra profe de yoga, toda la gente ha tratado de estar ahí en ese continuo interpretar de lo que se requiere para el arte, para la cultura y para el movimiento pues en el Carmen como tal. Sí. Bueno, Teatro Estudio ha seguido con su proceso principal, que es la creación de obra, ¿cierto? De nuevo montaje. Estamos en este momento realizando un montaje familiar, ya lo estamos culminando. En principios de la pandemia, y lo seguimos haciendo, también decidimos de acercarnos a nuestro público usando las herramientas que teníamos y haciéndonos ver de pronto con muchas cosas que el público no ve de nosotros, ¿cierto? Y que son muy cotidianas pues en nuestro quehacer artístico. Empezamos con un programa del cuento y el reencuentro, que era unos cuentos, unos audios hechos, grabados por nosotros mismos, ambientados musicalmente por nosotros mismos y puestos a disposición del público, de quien quisiera acercarse a ese producto, ¿cierto? De ahí han ido derivando otras cosas a lo que ya hemos llegado y que es el proyecto que estamos realizando ahora en este momento, que fue ganador de beca con el Ministerio de Cultura, de estímulo del Ministerio de Cultura, y también llevamos más o menos 2 meses en el proceso del primer premio de dramaturgia del Carmen de Viboral, ¿cierto? Es un premio que se hace desde Teatro Estudio hacia uno de nuestros grandes intereses, como lo decía ahorita Carlos en el video, y es de generar nuestros propios textos. Entonces también queremos que la comunidad, sabiendo lo que también decía Jason, que este es un municipio que es reconocido por sus eventos, decidimos como enfocarnos en eso que en el Carmen de pronto ha sido como muy, digamos que muy escondido, ¿cierto? Si hay gente que ha escrito, casi no los conocemos. Entonces creo que decidimos que era como momento de empezar a visibilizarlos y de empezar a hacernos preguntas como en relación a la escritura teatral. Llevamos aproximadamente, como les digo, 2 meses y el próximo viernes se saben los resultados de este premio. Como les decía, seguimos creando obra, seguimos escribiendo y no hemos dejado de presentarnos en diferentes partes donde nos han llamado, ¿cierto? Nos han llamado en Medellín, Marinilla, en festival acá que está próximo a realizarse en el Carmen de Viboral. Seguimos trabajando de la mano con la red Carmentea para realizar el festival Carmentea, que se va a realizar creo en el mes de septiembre. Ahora en septiembre también vamos a estar en una temporada en el Teatro La Sucursal en Medellín. Seguimos haciendo muchas cosas que están dentro de nuestros intereses y que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de realizar. Bueno, antes de darle la palabra a Edwin, que el Instituto de Cultura sería el último en responder esta ronda, los invitamos a que dejen más comentarios porque ya tenemos 2 preguntas y pues también obviamente ahorita el tiempo no es ilimitado para responderlas, pero entonces anímense y vamos a escuchar a Edwin. Bueno, yo creo que se ha vuelto pues como un poco repetitiva esta forma de nombrarlo, pero eso también ha dado oportunidades en medio de lo difícil que ha sido pues el drama humano en términos económicos, también incluso las implicaciones políticas de esto.
Y para la institucionalidad y especialmente para el Instituto de Cultura ha sido la posibilidad de cambiar ese enfoque, ¿cierto? Ese enfoque de que cultura es igual a eventos, ¿cierto? De que se gestiona mejor la cultura en la medida en que se hagan más eventos y cada vez más grandes. Y nosotros siempre hemos pensado que eso no es así, o sea, que la cultura no se traduce en eventos, sino que es poder fortalecer los procesos comunitarios, poder generar procesos formativos, justo todo lo que ustedes dicen, y poder mostrar que el evento no es sino un producto o la forma en la que se muestra todo un proceso, de todo lo que ustedes han estado compartiendo en este espacio, de los procesos formativos, del poder repensarse o adaptar los espacios físicos para que se presente de mejor manera esas obras, ¿cierto? De poder incentivar la creación propia y la creación de otros espacios. Entonces, para el Instituto de Cultura esto ha representado esa oportunidad de poder cambiar de esa noción y desde ahí le hemos venido apostando en estos espacios reflexivos, también poder empezar a impulsar procesos que hasta el momento no habíamos podido, digamos que estaban ahí, que sabíamos que los teníamos que desarrollar, pero por las condiciones y por los enfoques también en los eventos no lo podíamos hacer. Uno que ha sido muy importante para nosotros en este momento es la posibilidad de empezar a pensar un observatorio cultural y territorial, ¿cierto? O sea, poder pensar en la cultura como un proceso investigativo y reconocer que hay un montón de gente pensándose el territorio. Nos hemos acercado, por ejemplo, a los estudiantes de desarrollo territorial de la Universidad de Antioquia, que tienen en este momento una revista que se llama Enfoque Territorial, creo, y hemos solicitado, por ejemplo, sus trabajos de grado alrededor del Carmen de Iboral, para poder empezar a conocer y reconocer esas formas en las que nos estamos estudiando nuestro territorio, ¿cierto? Además, también poder consolidar mejor los procesos de seguimiento y evaluación de los procesos culturales. Ahí vamos construyendo ese observatorio, tratando de analizar y a la vez fortalecer los espacios de participación ciudadana. En el marco, digamos, de esta emergencia sanitaria, hemos tenido alrededor de 5 asambleas culturales permanentes. La primera pues, fue convocada por el instituto y desde ahí el proceso cultural, los mismos gestores culturales del municipio han seguido dinamizando ese espacio. Lo mismo lo que es, por ejemplo, el Consejo Municipal de Cultura. En el Consejo Municipal de Cultura hemos sesionado alrededor de 8 veces. Casi si bien el Consejo Municipal de Cultura sesiona cada 2 meses y nosotros, digamos, hemos venido, claro, por misma iniciativa del Consejo, pero de ahí acompañando todos esos procesos. Entonces eso ha significado esto para nosotros, o sea, poder mostrarle a la comunidad carmelitana que más allá de los eventos, la cultura es mucho más. Y eso también ha sido difícil, porque eso ha incluso afectado, digamos, la imagen de la cultura. Para mucha gente, el instituto entonces, ¿qué está haciendo? Porque si no hay eventos, no se está haciendo nada, pero esa es la oportunidad para mostrar que la cultura es mucho más allá, es todo eso que está en la forma en la que los relacionamos, en lo que estamos tratando de posicionar incluso en el programa de radio, que es como contar esa cotidianidad, esa forma de habitar los espacios, ese caminar, volver a reconocer el caminar, en fin, yo creo que hacia ahí hemos ido como orientando eso. Sí, claro, dale. Pues Edwin, yo estoy de acuerdo con usted en que la cultura no son solo eventos, ¿cierto? Y que la observación es pero muy importante. Y también creo que precisamente los eventos son un gran consolidado de la observación de muchísimo tiempo, de muchísimos procesos, y que eso puede afianzar también esos procesos de observación, ¿cierto? Creo que no es desligarse tampoco del evento y que, bueno, pues no porque se realizó, no es que no estén haciendo nada, sino que creo que también es importante hacerlos porque, como le digo, ese es un consolidado de la observación, del estudio, de la investigación que nutren los procesos también de observación y que creo que eso es una de las características, digamos, esenciales de la cultura en el Carmen, ¿cierto? No hay que desconocer que los eventos también le aportan a esos procesos de observación que agudizan el oído de los espectadores, ¿cierto? Ese poder que tiene el arte de agudizar, de generar preguntas alrededor de otros procesos que se han vivido en otras partes, que tenemos la posibilidad de ver en estos escenarios y de fortalecer, como le digo, la observación del entorno, ¿cierto? Yo hago la pregunta réplica pues como una cosa. Bueno, por favor, Eve. Cortico. Sí,
No, justamente nosotros no estamos, digamos, menospreciando el evento como una manifestación cultural fundamental o importante, ¿cierto? Sino que lo que estamos tratando de posicionar es que detrás de eso hay mucho más, detrás del evento hay mucho más y la gestión de la cultura va más allá del evento. Y incluso la posición que hemos tratado de manejar desde el instituto con todo lo difícil que ha sido es que no hemos hablado hasta el momento de cancelación de ningún evento, sino que lo estamos pensando en materia de suspenderlo, ¿cierto? Hasta que podamos buscar formas de gestión y realizarlo de acuerdo a las circunstancias. Pero digamos que da la posibilidad de posicionar esos otros procesos culturales que se dinamizan y darle también fuerza a eso otro. Perfecto. Le quiero agradecer a Juliana, que es la primera persona que nos hizo la pregunta, la valiente, que es la primera, siempre es la valiente. Entonces, Juliana Quintero Franco nos dice lo siguiente. Teniendo en cuenta que la pandemia ha generado afectación en la emocionalidad de las personas, inclusive algunos ha aumentado los niveles de ansiedad y depresión, ¿cómo creen que desde el ejercicio artístico y cultural pueden acompañar estos momentos de crisis en las personas? ¿Quién quiere responder primero? No sé. Bueno, Juliana, gracias por la pregunta. Claro que sí, hay que reconocer que esto está disparado, ¿cierto? Disparado en términos económicos, en términos sociales, culturales, en términos familiares. Yo haría una invitación a esta reflexión y la apoyo mucho en una interpretación que observo nueva en el Instituto de Cultura este año. Y tiene que ver con esto. ¿En dónde hemos situado el concepto de arte? ¿En dónde lo ponemos? Porque una cosa creo que es la función artística, que es todo lo que hemos hablado, todo esto. Y en dónde situamos el arte como un constructor de individuo, que puede ser en el barrendero, en el que lustra zapatos, en el ingeniero, en el campesino, porque creo que es que ahí es donde necesitamos ampliar el concepto de arte y de cultura, para que no lo dejemos tan sesgado a que solo aquel que tiene la bondad de conocer una disciplina artística es quien produce arte. Entonces sería muy interesante, apuntando a la pregunta de Juliana, que cada uno de nosotros pudiéramos reconocernos en el espacio en el que estamos, en el entorno en que nos movemos, con las personas con quienes estamos, cómo construyo esa individualidad. Y esa es mi arte. O sea, a cada uno de nosotros nos dieron un arte individual y es la de construirme a mí mismo como obra. Entonces, a partir de ahí, de esa mirada, creo que lo que entra en relación en diferentes instancias entrega otra posibilidad. Y creo que la pregunta de Juliana apunta mucho hacia eso, a que cómo beneficia el arte. Yo la acercaría hacia ese conocimiento de sí mismo. El arte como medio, no como fin, sin menospreciar nada de lo que sucede en una escena, no es necesario. De hecho, es un factor más de observación. Pero lo que sí tenemos que ver es si el arte nos está construyendo a nosotros, a cada uno de nosotros, bajo qué mirada, bajo qué búsqueda, eso ya es un asunto individual. Entonces ahí creo que toma mucha vida el valor artístico, en ese mensaje simbólico que me construya, me desconstruya y me construya. No sé si de pronto por ahí apunta un poquito la respuesta a la pregunta. ¿Quién más quiere responder por aquí? Pues ve, un poco en sintonía como con lo que dice mi colega. Pues yo creo que ya como formadores tenemos un camino recorrido con las personas que están cercanas a nosotros. Nosotros, por ejemplo, que tenemos el trabajo con el cuerpo, procuramos construirlos en una idea de la fortaleza, de la adaptabilidad
y de la posibilidad de transformación, de la sensibilidad, que creo que eso nos compete a todos, de la sensibilidad, de la lectura de los contextos, del entendimiento. Entonces, creo que eso posibilita también que puedas transformar tu entorno y hacer las adecuaciones necesarias, y procurar entender qué es lo que pasa, entenderte a ti mismo, entenderte en un espacio reducido, mirar qué posibilidades hay también en ese espacio reducido, qué puedes encontrar allí. Creo que sobre todo se plantean a nuestros estudiantes y a las personas con las que nos rodeamos esa pregunta como por la adaptabilidad, y creo que en esa medida la labor la hemos venido haciendo antes de pandemia y creo que seguimos ahora en medio de ella, procurando, pues primero, tener un mensaje alentador de fuerza, de seguir con nuestras vidas en la medida en la que se puede, pues como seguir construyendo a partir de la nueva realidad. Seguramente pues esa es la novedad del extrañamiento a la que nos estamos sometiendo día a día con esta situación, pues genera ciertos estados de angustia, pero yo creo que también en la medida en que tienes unos elementos que te han dado a partir de la educación y la formación, puedes usarlos pues como herramienta, por así decirlo, de reconstrucción de realidad. Bueno, dale. Con lo que venía diciendo Marta, incluso me parece muy interesante alrededor de eso, porque bueno, yo creo que una cosa que se ha tratado de venir posicionando de la importancia del arte en medio y la cultura en general, digamos, de la dinamización de la cultura en medio de esta emergencia sanitaria, y porque es incluso importante seguir haciendo una inversión de recursos en estos procesos, es porque existe una relación que se puede establecer entre la salud mental y la cultura, y la dinamización de la cultura y las artes, ¿cierto? O sea, y creo que, digamos, en medio de la pandemia se pueden buscar otras formas que no sean el contacto físico para eso. Y también entender qué es eso, que si hacemos un ejercicio más intencionado, cuando lo planteas como un medio, por ejemplo, más intencionado para contribuir a la salud mental, empezar a pensarnos que el arte puede contribuir a eso, creo que ahí podemos hacer una apuesta muy grande. Incluso con los mismos procesos, sin dejar de lado los procesos creativos independientes, es decir, no nos tenemos que volver, ¿cómo decirlo?, como psicólogos a través del arte, sino con los mismos procesos creativos, buscar mostrar esas miradas que se tienen sobre la pandemia y desde ahí bajar esos niveles de ansiedad, entender que el otro y la otra también están, viviendo este momento histórico y lo están comprendiendo de maneras distintas o de maneras similares a mí. Por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que decía Carlos de Teatro Estudio alrededor de que una de sus obras está pensada en el marco de la pandemia, las construcciones que vienen haciendo, ¿cierto? Empezar a través de la creación artística a pensarse eso, creo que ahí va contribuyendo como a bajar esos niveles de ansiedad y a buscar otras formas de comunicar y expresar todo lo que va generando eso, porque es difícil. Y creo que lo que hemos venido haciendo todos los procesos es continuar los procesos de encuentro con él a través de la virtualidad, de diferentes medios, pero mantener el encuentro con el otro, y creo que eso también ayuda a bajar las tensiones, ¿cierto? Ustedes dos específicamente a través de los procesos formativos que nos han contado que siguen liderando, nosotros pues desde el Instituto de Cultura, junto al proceso que estamos ya de reactivación prontamente de la Escuela de Arte, ¿cierto? Teatro Estudio con lo que hace, por ejemplo, con el premio de dramaturgia, yo creo que hay una apuesta fuerte y creo que eso lo tenemos que seguir intencionando eso para generar mayor impacto en la salud mental y en el bienestar de los carmelitanos y las carmelitanas. Bueno, pues Marta introdujo como muy oportunamente la diferenciación de arte y cultura y creo que es interesante también pensar como el papel del arte en estos momentos y creo que lo que tiene que ofrecer el arte, no solo el teatro, sino también la música, la danza, es como un cambio de perspectiva, ¿cierto?
un cambio de perspectiva y de enfoque a los problemas que estamos viviendo ahorita como humanidad. Ahora estamos enfocados en la pandemia, estamos pegados del noticiero, del celular, de todo, que nos está enfocando en todo esto que está pasando. ¿Qué tiene que pasar con el arte? Creería yo, primero, llegarle a la mayor cantidad de gente posible y empezar a cambiar la perspectiva de lo que está viviendo en su cotidianidad, No necesariamente empezar a hablarle de la pandemia ni de las maneras en que usted puede salir de la depresión y en que se puede volver más fuerte emocionalmente, sino cómo empezar a mirar sus dificultades y sus cosas de la vida cotidiana, de otras maneras de habitar el espacio a través del arte, ¿cierto? Nosotros a través del arte le podemos, podemos ofrecer otra perspectiva, ¿cierto? Una mirada, no una solución, una mirada diferente para ese tipo de cosas que está viviendo la humanidad en este momento. No quisiera imaginar lo que fuese en este momento la humanidad sin la música, sin el baile, sin el teatro, sin el cine, pues estaríamos metidos en un conflicto creo que muchísimo mayor. Bueno, tenemos otra pregunta. Antes, pues los quiero nuevamente animar a que comenten y a que pregunten, porque ya estamos pues como llegando más o menos al final de esta jornada. Nos comenta y nos pregunta por acá Isabel Castro. En definitiva, esta situación que nos aqueja en este momento es un desafío para pensarnos en la resolución de esta crisis con una perspectiva integral, donde ciertamente ha habido un cambio en la forma de presentar estas expresiones culturales y artísticas. Sin embargo, no puede pasar totalmente desapercibido que esta entrega vincula meramente los medios digitales, lo cual hace un poco limitante las alternativas de presentación. ¿Qué otras alternativas han tenido en cuenta para su proyección, además de la digital? ¿Cuál quiere empezar? Pues yo creo que esencialmente lo que hemos tratado de hacer desde el Instituto de Cultura, yo creo que ya lo mencioné, pero es un poco pues para dar respuesta a esto. Uno es el programa de radio, ¿cierto? Ese programa de radio para nosotros ha sido, digamos, una experiencia muy bonita y muy significativa, porque a partir de él hemos podido buscar comunicarnos a un público al que quizás nunca habíamos accedido, ¿cierto? Y vamos a hablar de otras cosas, de literatura, visibilizar los procesos de los gestores culturales de nuestro municipio, estar contando a través de la radio. Eso ha sido fundamental para el instituto, e incluso en relación con lo que se está hablando ahorita, en una de las secciones que es Nuevas Ciudadanías para el Buen Vivir, se ha hecho un ejercicio como un viaje a través del cuarto, es decir, cómo me encuentro yo desde mi habitación y desde ahí puedo, digamos, explorar mi vida, explorar el mundo, recordar y desde ahí también buscar esas otras formas de liberar esas tensiones y esas ansiedades. Y lo otro pues ha sido fundamentalmente con escenarios, por ejemplo, cercanos también a la televisión, ¿cierto? Hemos tenido pues como la fortuna de participar de algunos espacios televisivos que se ha abierto, digamos, esa posibilidad, todo lo que fue la transmisión del Día del Campesino, de la celebración de la cultura campesina fue a través de eso. Entonces ha sido como las formas en las que hemos buscado. Y creo que ya la apuesta también es a través como de un enfoque mixto. Desde la Escuela de Artes hemos venido buscando la posibilidad, justamente lo que han venido y lo que nos han, digamos, ejemplificado los dos procesos de Ballet House y de Amimbre, alrededor de buscar también tener una cierta presencialidad con muchas medidas. Nosotros sí tenemos más estudiantes, entonces ahí tenemos que tener unos protocolos especialmente mucho más juiciosos, pero ahí vamos pensando cómo podemos viabilizar eso. Creo que esa ha sido la forma de salir solo de lo digital. ¿Cuál quiere seguir? Bueno, ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Es retomando gradualmente, intentando renovar los procesos con todos los protocolos de seguridad, tratando de acatar como todas las sugerencias y normatividad y dando clases. Esa es la primerita, digámoslo así. Hay algo bien interesante y es que todo este movimiento también nos permitió una adecuación bien importante en la Escuela de Música. Entonces la Escuela de Música cuenta ahora con un estudio de grabación, lo que también le permite dinamizar muchísimo la labor musical. Ya se han venido dando procesos de grabación, incluso hasta de las personas que han ganado acá a través de
grupos y chicos que han participado en los programas de estímulo. Bueno, entonces eso también nos ha permitido dinamizar el hacer musical. Creo que básicamente es ahí. Lo que sigue es intentar continuar en esa reapertura, en un espacio de confianza, de tener en cuenta pues como todos los cuidados necesarios y hasta donde sea posible, ¿cierto? Hay que entender el momento actual, qué es lo que nos está pidiendo, y hacia eso tratamos de dirigirnos. No, ninguno. Listo, perfecto. Entonces, pues por acá no me reporta ninguna otra pregunta. De todas maneras, les agradecemos a todos que han estado pues como conectados. No sé si de pronto alguno de nuestros invitados quiere hacer alguna última anotación. Ahorita estamos hablando de que de pronto se ha ido un tiempito, aunque ya llevamos 1 hora y 26 minutos de transmisión, pues no sé si quieren. Vale, entonces creo que vamos a despedir. Muchas gracias a todos. Este es un proceso de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. La idea es que Cultura en Movimiento es un espacio que nos ayuda a entender no solo el Plan Municipal de Cultura, sino como la ciudadanía cultural y la ciudadanía en general, que es la cultural al mismo tiempo, se puede vincular con todos los procesos y puede hacer parte e integrar todos los procesos culturales, artísticos del municipio, del instituto, y pues reflejar, digamos, en ellos sus sentires, sus prácticas, sus comportamientos, los temas que los inquietan y bueno, todo lo que quieran expresar cada uno de ustedes. Entonces, no se pierdan el siguiente Cultura en Movimiento, queremos como que sí se vinculen y muchas gracias.